Buenos días para todos, bienvenidos a nuestra quinta sesión del taller Territorios Íntimos. Estoy muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes. Espero que esta sea una sesión muy provechosa para nosotros, para que podamos crecer en nuestra capacidad de expresión escrita y para que podamos compartir nuestra experiencia también sobre cómo nos ha ido con los ejercicios, con las lecturas. Así que bienvenidos, como les contaba. Esta es nuestra quinta sesión ya, es decir, llevamos un mes de trabajo. Y quería iniciar esta sesión recordándoles lo que mencionábamos desde la primera sesión y lo hemos mencionado en varios momentos, y es entender un poco el proceso de escritura como con un ritmo, ¿sí? Es un ciclo que tiene un ritmo propio y por eso estoy llamando esta quinta sesión, a partir de la sesión anterior, ya esto es como el ciclo de exploración. Teníamos un ciclo inicial donde nos estábamos introduciendo a estos ejercicios, a esta forma de trabajo, a conectarnos los sábados por la mañana para esto. Y eso es como el ciclo de la respiración. Ese ciclo de la respiración donde uno inhala y se nutre de elementos y luego exhala y ahí van apareciendo las cosas que precisamente son producto de lo que uno ha inhalado, es decir, de ese ciclo inicial donde uno recibe o recoge información y luego hay otra parte del ciclo donde uno suelta. Este es como nuestro segundo ciclo. Vamos a tener por lo menos 3 o 4 ciclos dependiendo de cómo avancemos en el trabajo. Este es el ciclo que yo he llamado de exploración, donde cada uno de nosotros se supone que debe estar ya explorando cuáles son sus intereses expresivos, qué es lo que quiere contar, donde hemos superado como ese primer temor a enfrentarnos a escribir las primeras palabras en la página en blanco. Eh, Ese es como lo primero que hay que hacer y yo creo que ya hemos como dado ese paso y por lo tanto he nombrado esto como el ciclo de exploración, donde estamos como mirando a ver qué es lo que podemos tener a la mano para expresar y para contar de manera escrita lo que tenemos. Con eso, dicho eso, entonces voy a dar paso a un par de preguntas abiertas sobre cómo les fue con los ejercicios que quedaron para la sesión pasada. Voy a pasar por aquí. El primero es el ejercicio de escritura con sentidos. Levanten la manito si lograron hacer el ejercicio. Si encontraron, listo. Por aquí, don Grimaldo dice que sí logró hacer el ejercicio. ¿Quién más logró hacer el ejercicio? Este ejercicio tenía una complicación. Creo que don Grimaldo se nos desconectó. Este ejercicio tenía una, entre comillas, complicación, que era pedirle a alguien, don Grimaldo sigue por acá, listo, pedirle a alguien que nos asistiera o nos ayudara a hacer un recorrido con los ojos vendados. Este recorrido con los ojos vendados, pues requiere o tiene, digamos que cierto nivel de dificultad, pues porque uno puede tropezarse o puede golpearse con algún objeto que esté a la altura del tórax o de la cabeza. Entonces siempre era importante elegir un buen compañero de ejercicio que nos guiara por una zona segura y que fuera lo suficientemente interesante y cargada de estímulos sensoriales a nivel táctil, a nivel auditivo, olfativo, incluso sugeríamos en la parte gustativa. De las personas que lograron hacer el ejercicio, ¿quién quiere compartir su texto? Don Grimaldo, claro que sí. Bueno, hola, buenos días. Buenos días. Segundo que lo estoy buscando. Vale. Pues, ¿Cómo te fue? Primero, antes de compartirnos el texto, ¿cómo te fue con el ejercicio? sinceramente se me hizo muy difícil esta semana los dos ejercicios, la verdad. O sea, tanto este como el 7. ¿Sí? Pero fue más un tema, no sé cómo expresarlo, como narrativo, como que, a ver, sí trato de ajustar mis ideas. Pues yo soy artista como tal, entonces siempre, digamos que siempre que hablo de mis pensamientos, explico que son como una banda sonando al mismo tiempo todos los instrumentos.
y cada instrumento está tocando un ritmo diferente. Algunos están reggaetón, otros están rock, otros están jazz, así, pero funciona, ¿sí? Para mí me funciona. Sí, sí, sí. Entonces, al momento de ilustrar algo, dibujar algo, pues eso me sirve porque puedo cargar una imagen de mucho simbolismo, ¿sí? Y me va bien. Pero a la hora de escribir, uy, pucha, me ha costado mucho porque justamente eso pasa. Todas mis ideas están fluyendo y como que a veces el texto no es muy coherente o no tiene mucha cohesión, se me hace a mí, teniendo en cuenta lo que hablábamos la semana pasada de como los elementos de un buen texto, de que fuera cohesivo, coherente, concreto, ¿sí? Y Sí, siento que no se me da tan fácil. Entonces intento hacerlo, pero me cuesta mucho, la verdad. Pero bueno, pues listo. ahí Entonces, también me antes de que continúes con tu texto, te voy a contar que varios pueden estar experimentando eso, que están acostumbrados a otras formas expresivas y la forma de expresarse en el texto escrito, pues implica o se traduce como en un reto bastante difícil o complicado al principio. Yo te sugeriría que te acuerdas el ejercicio de la cocina y el del lugar de la casa, Sí, correcto. que ese era poniendo una idea detrás de otra, separadas por puntos y seguidos. Pues intenta de pronto usar ese método de ejercicio, porque esa forma de ese ejercicio es precisamente para ayudar a ordenar las ideas de lo que uno tiene sucediendo en la cabeza, que efectivamente son muchas cosas al tiempo. Entonces, ese ejercicio te puede ayudar a poner una idea detrás de otra y a coger todo eso que está sonando al mismo tiempo en tu cabeza, llevarlo de manera ordenada al papel, que ese es como el reto que tenemos todos en algún momento. ¿Cómo cojo todo lo que sucede en mi cabeza y lo que quiero decir al mismo tiempo y lo pongo en el papel de manera ordenada? Pues porque la forma de entendernos de manera escrita es una idea detrás de otra o el ordenamiento de las ideas. Eso te puede servir. Entonces, como que coges ese método de ese ejercicio y trata de replicarlo en los demás ejercicios hasta cuando ya te vayas sintiendo que eso te facilita las cosas. Pues no sé si de pronto tú o alguien del grupo ha leído Las Confesiones de San Agustín, el libro de las Confesiones de San Agustín. Hmm. Pues justamente eso, o sea, en mi concepto, él divaga mucho, como que suelta muchas ideas que en un principio parecen inconexas, pero conforme van avanzando van a un punto, ¿sí? Entonces eso mismo intento hacer yo muchas veces, pero bueno, no sé si la logro o simplemente doy vueltas y vueltas y vueltas. No, pero está muy bien, está bien. Eso nos puede, o sea, eso puede ser muy útil porque puedes hacer un mapa de lo que quieres decir. A veces lo que pasa es que puede ser que sale como en flujo de conciencia, es decir, como se te va ocurriendo. Ujú. Y cuando a uno se le van ocurriendo las cosas, uno se va para un lado, después se va para el otro, después trata de volver a este lado y trata de ir conectando las cosas. Es útil para las personas que hoy en día escriben de esa manera, hacer un mapa de qué es lo que quieren contar. Es decir, planear o anticipar un poquito cuáles son las ideas que quieren tocar y cómo las quieren conectar. De eso vamos a hablar un poquito cuando mencionemos la unidad de propósito, que es como cuando planeamos el texto y con qué características planeamos un texto. Hasta ahora lo que estamos haciendo es poniendo detonantes de escritura y que salga lo que tenga que salir, Sí, ¿sí? Entonces, eso funciona así. Ya cuando vayamos a hacer la planeación del texto, miramos a ver qué te funciona mejor. Pero por ahora, date permiso como de explorar. Ah, que es difícil, listo, es difícil. Si no te gusta esa forma de hacer el ejercicio, cambias a otra, para que tú puedas ir encontrando qué es lo que se ajusta mejor a tu forma de pensamiento y a tu capacidad expresiva. Eso es. vale. Pues igual de los dos, o sea, como que el ejercicio 7 fue el que más me costó, pero ya hablaré en su momento de por qué, ¿no? Fue un tema más emocional. Este fue Listo. más como a la hora de completar las ideas, pero bueno, pues Listo. voy a repartir y compartir el texto, perdón. Dale, dale. Les dice, tengo miedo, esto es extraño para mí, no estoy acostumbrado a confiar plenamente, pero no tengo alternativa. El suelo se siente extraño, un poco blando a mis precavidos pasos. No quiero avanzar mucho, no sin estar seguro de dónde estoy, pero Juan me jala, es más fuerte que yo, por supuesto que me va a arrastrar.
¿Te dará cuenta lo nervioso que estoy? Toma mi mano y la estira. Me hace palpar algo. Es corrugado. El inconfundible tacto de un árbol. Un árbol muy grande, le digo. Cami, es una pared. No digo nada más. Sigo tocando y estoy muy seguro de que me está mintiendo. Lo que no sé es si me miente Juan o mi piel. Como sea, seguimos andando. Ahora siento hojas que chocan con mi brazo, hojas que hacen cosquillas en mi cuello. ¿A dónde me llevas, Juan? A donde nadie te escuche gritar. Me dice con su típico tono juguetón. Mi mamá sabe que estoy aquí, le respondo. Lo sé, ella me mandó a dejarte por ahí. Ambos reímos, pero es la primera vez que siento el aire entrar en mi boca. Lo siento rozar mi paladar y me parece asombroso. Siéntate aquí, me dice Juan, y escucho cómo sus pasos se alejan de mí. Tengo una idea de en qué dirección se fueran, pero no estoy seguro. Así que me quedo de pie completamente perdido en donde estoy. Se ríe. Esa risa inconfundible que tanto adoro me guía. Ya sé en qué dirección está. Muevo los brazos en el aire como tratando de pescar algo de suerte y de pronto siento su mano. Me ha tomado de nuevo y otra vez me lleva. Me sienta con mucho cuidado y ternura. El banco es suave, parece plástico. Siento que se sienta a mi lado, en silencio. Él observando, supongo, yo sintiendo. Recuesto mi cabeza en su hombro, siento cómo respira, siento cómo el aire llena sus pulmones. Hay un silencio, perdón, hay un silencio eterno. No sé dónde estoy, pero me siento en paz. El viento sopla nuevamente y lo siento en mi rostro. Hay algo haciendo sombra cerca, un edificio o un árbol, porque siento como el sol me calienta la mejilla derecha, media nariz, el ojo derecho, media frente y media cabeza. Un pájaro vuela lejos, lo oigo pasar, suspiro. Juan me pregunta si me gusta, le digo que sí. Otra vez, él pasa el viento suave, esta vez trae llovizna consigo mismo. Siento las pequeñas gotitas mojando mi cara. No me quiero mojar, me dice Juan. Ya le entendí, es hora de irnos. Y ya. Necesitamos una ronda de aplausos para ese ejercicio. Eh, Compañeros, como este taller pues también nos está introduciendo al proceso de retroalimentación o de devolución de los textos, eh, si alguno quiere expresar, Valerie dice muy bueno, los asistentes de inteligencia artificial que están tomando nota también dicen que están tomando atenta nota de esto. Eh, si alguno, César también manda aplausos. ¿Alguno de ustedes quiere dar una retroalimentación del texto de Don Grimaldo? Vamos, anímense. ¿Qué fue lo que les gustó? Acuérdense que eso tiene varias capas, ¿sí? Para que vaya pasando a eso. Claro, Nadia, adelante. Hola, buenos días para todos. Buenas, buenas. Aparte de ser un texto muy íntimo, como lo manifiestan por ahí algunos compañeros, es un texto muy descriptivo de lo que él siente al imposibilitarse con la vista, pero aprender a agudizar los otros sentidos, digamos que no es fácil, ¿no? Cuando no tenemos la experticia de hacerlo. Y gracias a Dios, pues que nosotros contamos con todos nuestros sentidos, ¿no? Pero considero que fue un evento muy bonito, un ejercicio muy nutrido, porque más allá de pronto del miedo que el compañero sentía de no poder ver nada, también aprendió cómo a sentir otras cosas y a desconectarse un poco de esa visión que necesitamos para entender lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo. Em, Me parece muy bonito cuando habla del roce de las hojas en su cuello, en sus manos, porque tal vez él no lo ha sentido
sentido a profundidad cuando está consciente de que tiene hojas o en sus manos y tiene una perspectiva muy diferente. Entonces, no sé, tal vez en su cabeza pintó algunos colores de una forma muy diferente a como los ve y eso es muy bonito. Me pareció muy chévere tu escrito. Nadia, muchas gracias. Creo que es una retroalimentación muy valiosa. En el chat te están dejando también, ya vi que respondiste ahí, estás viendo entonces los comentarios que te están dejando. Efectivamente, coincido con Nadia Paula que es un texto muy nutrido, un gran ejercicio. Veo que los compañeros también tienen respuestas muy positivas a tu texto y que yo voy a atreverme a decir esto así, que el susto que estabas manifestando o la dificultad que efectivamente manifestaste antes de compartirnos el texto se nota, pero se nota de manera positiva. O sea, si te pareció difícil, te salió un gran ejercicio, sobre todo porque logras hacer cosas que yo creo que en tu capacidad de expresión visual, al privarte de esa capacidad de percepción, estás traduciendo lo que percibes en otros sentidos, lo que escuchas, lo que estás tocando, tratas de pintarlo cinematográficamente y cuando hablo de cinematográficamente, estamos hablando de que el 50% de lo que vemos en una película o en esa expresión cinematográfica es visual. Entonces, cuando dices cosas como de te llevo donde nadie te oirá gritar, estás pintando efectivamente un lugar de incertidumbre cargado de lo que implica el sonido o la ausencia de ese sonido, ¿sí? Creo que es un gran ejercicio y que efectivamente lo que manifiestas de la dificultad está muy bien resuelto. O sea, aquí hay con qué responder, que creo que era como el susto que me estabas expresando, que está difícil, no sé, como si esto, eh, como que se me hace difícil poner una idea detrás de otra, no, yo lo siento que está muy, muy chévere, está muy bien. Eh, sí, mira, también coincido con eso. Estabas presente en ese momento, consciente en cada momento. Creo que eso nos obliga un poquito, o vendarnos los ojos, nos obliga un poquito a prestarle atención a todo nuestro entorno, porque eso nos priva un poco de la capacidad sensorial. Don Grimaldo, muchas gracias por compartir tu ejercicio. Valoramos mucho ese esfuerzo y la dedicación que pusiste a hacer el ejercicio. ¿Alguna queja del acompañante? Él o la acompañante, si está presente, con moderación. Si no está presente, puedes decir lo que quieres. No, no está presente. O sea, sí, pero no aquí atento. No, realmente pues como que se apropió de la actividad. Yo le dije que necesitaba ir a un espacio que no conociera a ciegas y poder experimentar el espacio y realmente lo hizo. Me llevó al Centro de la Felicidad de Fontanal, yo vivo en Suba, y pues a pesar de que estoy relativamente cerca, no lo conocía, ¿sí? Entonces, como no lo conocía, pues no sabía si había gente, sino justo ese día estaban como haciendo poda de césped, entonces no había casi personas, yo no escuché personas. Ya después, cuando me quité las vendas, vi gente a lo lejos y no sé qué, pero en mi cabeza yo estaba yendo, no sé, a un potrero, una especie de, me la llevaba a la contera, yo no sé, un espacio que se me hacía más silvestre, sí, como lleno de árboles, algo así. Y no, o sea, cuando me quité las vendas me di cuenta que no era el sitio donde yo estaba. Entonces, la experiencia estuvo chévere. No sé si se notó en el texto que lo que él hizo fue estar muy juguetón también, burlarse mucho de la situación. Eh, Se me olvidó colocar, por ejemplo, que hubo espacios donde me decía, cuidado, hay un escalón, y no había nada, ¿sí? Era solamente como por hacerme subir el pie así, ocasiones también se le olvidaba que yo estaba ciega, entonces me hacía tropezar, en fin, pero fue una experiencia chévere, realmente. A título de todos aquí, mándale a decir que muchas gracias, que un gran guía, que si lo requerimos para que nos ayude a guiar el ejercicio de los demás, pregúntale si va a estar disponible para que nos sorprenda también con eso. Gran guía, aplausos para esa persona que te acompañó. Compañeros, ¿alguien más quiere compartir su ejercicio de escritura con sentidos?
No hay manitos levantadas porque no lo hicieron. Manden manito abajo si no lo hicieron. Y está bien decir que no hicimos el ejercicio. Recuerden que aquí no estamos en una clase universitaria. Doble dice que no alcanzó, Laura también carita triste, Paula, Mariana, listo. Ah, Claudia dice que sí, pero parece que no quiere compartirlo todavía. Liliana no alcanza a hacerlo, Edgar tampoco, Aiden tampoco. Bueno, ya saben, acabando de escuchar la experiencia de don Grimaldo con el ejercicio, que puede ser interesante y positivo para su capacidad expresiva de manera escrita. Puede ser difícil, sí, puede ser difícil porque requiere uno pedirle el favor a alguien, a una persona que uno confíe, y segundo, pues desplazarse hasta algún lugar para hacer eso. Porque si uno lo hace en la casa, digamos que, pues ya se la sabe, ¿sí? Uno básicamente se conoce la casa con los ojos cerrados, como por decirlo en algún refrán. Entonces entiendo que esto puede implicar algún nivel de dificultad. Ténganlo ahí, ustedes tienen el documento en el grupo del chat. Ahí están las instrucciones sobre cómo podemos hacer el ejercicio. ¿Les queda pendiente? Si tienen tiempo de hacerlo, si quieren dedicarle un ratico a esto, yo creo que, don Grimaldo, ¿cuánto te demoraste? ¿1 hora, 2 horas en hacer el ejercicio? Como Pues el sí, recorrido y la sentada a escribir, ¿cuánto tiempo te tomó? pues como el recorrido fue 40 minutos, realmente la idea era hacerlo un poco más largo, pero empezó a llover, entonces nos tocó irnos. Lo que pasa es que yo cuento desde el tiempo que salimos de la casa, porque yo salía a ciegas, justamente pues para no Ah, saber para dónde iba, básicamente. bastante, Entonces, claro, sí, 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 no, te hicieron, no, básicamente te secuestraron a ciegas, sí, entonces, es que se bueno, aprovechó, la verdad. Pero claro, bueno, muy completo el ejercicio. Bueno, compañeros, pueden disponer más o menos de 1 hora, si ustedes hacen un recorrido de unos 15 minutos o 20 minutos con los ojos vendados, con la persona que los acompañe, dispongan más o menos de media hora para escribir inmediatamente sus percepciones y después pueden sacar un ratico como para pasarlo en limpio o para ordenar las ideas, porque una vez escribiendo, va escribiendo algo y después pone algo encima y le mete una palabra en la mitad y todo eso. Eso a veces pasa cuando uno escribe a mano. Llévense una libretica, un cuaderno que les facilite eso. Les queda entonces por ahí pendiente el ejercicio 8. Si tienen tiempo de hacerlo o si quieren repetirlo o si quieren repetir alguno de los anteriores, recuerden que podemos quedarnos haciendo tantas veces como queramos el ejercicio que más nos guste. Le voy a dar paso entonces a otra pregunta que tenían por acá y es, ¿cómo les fue leyendo Furia, el primer capítulo de Furia de Clio Mendoza? María del Pilar manda corazoncitos, don Grimaldo manda duda, porque habías mencionado que te parecieron difíciles los ejercicios. Nadia Paola manda corazoncito, Fanny manda corazoncito también. Fanny, qué bueno que estés aquí ya. ¿Quién más? ¿A quién más alcanzó a leer algo de Furia? Manden manito abajo o carita triste si no alcanzaron a leerlo, pues porque también es válido decir, hombre, no alcancé, estuve muy ocupado, no alcancé. Janet no, doble tampoco. Un relato fuerte, sí, es un relato fuerte. Edgar, Aileen tampoco alcanzó a leer. Bueno, Mirelita tampoco alcanzó a leer. Hay una cosa que yo les mencioné en la primera sesión, donde les contaba que un taller de escritura, si uno quiere aprovechar al máximo un taller de escritura, pues digamos que le toca como apropiarse de las lecturas también. En ese sentido, lo habíamos dicho, creo que un buen taller de escritura es un gran taller de lectura, es decir, las lecturas que a uno le ponen le ayudan a uno mucho o le muestran cuál es el camino por el cual puede uno aprender a expresarse. El primer capítulo de Furia cuenta la historia de un par de personas que son soldados en una guerra, 2 hombres que además se sienten atraídos el uno por el otro, pero matan a un niño muy pequeño. Entonces hay como una mezcla, como de una narración muy cruel, muy fuerte, en un espacio atravesado por la violencia.
pero tratando de buscar como un espacio de amor que además les toca como estar de manera oculta. Entonces, eso muestra como las dificultades de esos personajes. Yo les había compartido un documentico con el primer capítulo que comparte la editorial Sigilo, que es de Argentina, creo. Sigilo publica Furia en Argentina y liberó el primer capítulo. Ustedes lo pueden encontrar en la página web de ellos. Ahí está ese primer capítulo y fue el que les compartí. Y había armado como una guía de lectura como para que pudiéramos rastrear algunas cosas que hemos empezado a conversar o hemos mencionado como parte del tema que estábamos trabajando, que es el de la precisión semántica, ¿sí? Es decir, cómo aprovechamos al máximo el significado de las palabras o potenciamos su significado al crear expresiones o combinaciones con otras palabras. Y podemos decir que dentro de lo que vemos del texto de Furia, vemos cosas como que hay un lenguaje poético inmerso o metido en esa intención narrativa, que hay unas frases breves, que hay como un ritmo, eso es lo que se llama como esa cadencia lírica, hay como un ritmo cantadito que puede ser producto del mismo acento o forma expresiva propia de la persona que lo escribió. Entonces eso puede ser un reflejo, por ejemplo, del lugar donde crecimos o el lugar donde vivimos, ese acento o ese ritmito ese cantadito con el que hablamos, aunque los rolos no tenemos acento, ese ritmito se puede percibir en la escritura. Y cuando digo los rolos no tenemos acento es porque yo pues no soy rolo, tengo mucho acento marcado, a mí se me marcan mucho las S, el acento de donde crecí, pues que es en Medellín, ese acento paisa se marca un montón. A uno no se le quita el acento de donde creció. Estábamos hablando también que estamos entendiendo, porque esto se llama territorios íntimos, entonces cómo pasamos del territorio físico, que es lo primero que percibimos, el territorio geográfico, el espacio físico, cómo hacemos un tránsito desde ese espacio al territorio emocional o al espacio interior que tenemos, donde suceden muchas cosas. Entonces hablamos de que la autora logra pintar en esas primeras páginas un paisaje árido, los pueblos fantasmas, la violencia, y eso hace un contraste con lo que sucede en la parte íntima de los personajes, es decir, la relación que ellos alcanzan a establecer entre ellos y su relación con lo que sienten. Hay otra cosa del estilo y es como el tema de la economía verbal, como que cada palabra parece que es como muy cuidada, como puesta como de manera muy precisa, y eso puede apuntarle como a las propiedades que hablábamos de los textos o a las cualidades que hablábamos de los textos, donde la precisión y la concisión se ven reflejadas en la economía verbal. Y bueno, y lo de la sensación de que esto no sabemos si es completamente cierto, si es un mito, una ensoñación, porque hay expresiones que uno no sabe si son completamente ciertas, pero podrían tampoco ser falsas, como que el niño cuando muere se queda con las manos rígidas y le tienen que cantar hasta que suelta las manos y lo pueden acomodar. Uno no sabe si eso hace parte, de pronto en Colombia o en español tenemos la referencia de lo que sucede con el realismo mágico. Eirin levantó la mano por aquí. Adelante, Eirin. Sí, me hizo acordar que mi abuelita hace poco, también en una de sus historias, me contaba que eso es real. Ella sí tenía una amiguita y cuando se murió, ella la fue a vestir, a limpiar y le tuvieron que hablar para que también dejara de estar como muy tiesa para poderla cambiar. Pues me contó que eso es real. Mira, viste, eso hace parte, o sea, uno puede pensar que eso hace parte como de una descripción fantasiosa o imaginaria de la autora, pero tiene profundas conexiones con la realidad y con la experiencia de las personas
miren, a lo largo y ancho de la cultura latinoamericana, porque pues esto sucede como en el norte de México, y miren nosotros acá en Colombia también experimentando cosas similares. Jessica Esmeralda tiene la mano levantada, adelante. Esto, cambiar el cuerpo del muerto, o sea, literal, Mm. ¿sí? Cambiar el cuerpo del muerto, ¿Cambiar? ¿Cómo así? ¿Cambiar? ¿Por o cambiar sea, te refieres? Pues, le hablan al muerto para poderlo cambiar de ropa y limpiar. sí, Deja la rigidez, o sea, no, ella tenía como sus manitos entumecidas, pues, y deja la rigidez, entonces es más fácil, sí, moverla. No como tal, es un movimiento brusco, sino que deja esa rigidez, es muy loco. Es como que dejé por fin el cuerpo o algo así. lo que habla en el texto, les voy a leer ese pedacito. Jessica Esmeralda, ¿te alcanzaste a leer el texto o no? No, Ah, bueno, mira, voy a leer por aquí, yo creo que eso está como al principio, ¿cierto? Creo que es la primera página. Ellos hablan aquí de soldado 1, soldado 2, mira, soldado 1 y soldado 2 se habían aproximado al cadáver, uno para reconocer si era un colega muerto, otro para saber si había atinado su disparo. El cuerpo del niño refulgía la luz que se desprende al morir y su rostro estaba empañado por toda la sangre evaporada. Una costra que había sido inmediata rodeaba el calor de la bala en medio de sus ojos abiertos. Soldado 1 y soldado 2 todavía idiotizados por la escena, como si fuera la primera muerte en la que eran cómplices o testigos, se dieron la vuelta para mirarse mientras los ojos de sus armas, listos para el disparo, también se miraban. Rodeados de amigos y enemigos, muertos, soldado 1 y soldado 2 no sabían transmitir firmemente la amenaza. Estaban horrorizados y el miedo que veía uno lo veía el otro. Esa mirada a punto de matarse fue la comunión. Sin mediar palabras, soldado 2 hizo pasar al otro como su rehén para salir del campo de batalla. Y una vez estando fuera, en el mirador donde donde se le había disparado al niño, conversaron. ¿Quiénes eran? Hacía meses que ninguno de los dos recordaba quién era. Las órdenes les habían quitado la voluntad y sin ella ambos se habían convertido en asesinos, asesinos de sí mismos también. La luna menguaba y fue bajo su cuerno de luz cuando soldado 1 y soldado 2 se dijeron sus verdaderos nombres. Yo soy Lázaro, yo Juan, y decidieron que huirían. Ahí acaba como la primera página. Luego pasa a otra página como capítulos corticos. Tuvieron que hablarle al cuerpo para que se rindiera. Le dijeron, ya está bien, relaja ese mentón y deja de fruncir el ceño, se ha acabado. Pero el niño estaba todavía en guerra y el rictus en su mano atoraba sus huesos en un puño. Déjanos vestirte de blanco, pequeño, le dijeron, suelta el puño. Tardaron horas en lograr que el cadáver del niño relajara las manos y les mostrara las palmas. En sus quicios, lo que guardaba el puño eran cientos de líneas trazando los cabellos que significan la muerte prematura. Tenía las líneas de una mano deshechas por el tacto de su arma y en la otra le crecían cientos de arrugas hechas por empuñar la nada, dejando adivinar que más temprano que tarde morir de aquella forma era desde hacía mucho su suerte. Tuvieron que cantarle para que quisiera abrir las manos. Ellos, especialistas en recoger a los hombres caídos, sabían que solo ante la muerte valía la pena rendirse. Por eso a él, para que se rindiera, le cantaron una canción de cuna. El niño dejó de fruncir el ceño y entonces pudieron sacar la bala. El niño abrió las manos. El niño dejó de apretar los dientes y, cuando al fin relajó el esqueleto, pudieron meterlo en la camisa blanca. Luego se lo llevaron. Uno de los hombres dijo que aquel niño era tan conmovedor que de no haber habido un hueco, le habría besado la frente. Y ahí acaba el intercapítulo. Y ahí sigue un pedacito. Es una narración, como les digo, bastante fuerte, es decir, la historia es muy cruda,
porque están en medio de una guerra, hay un niño muerto al principio, estos dos personajes ahí encuentran un amor prohibido que tienen que, digamos que disimular. Entonces, pero el lenguaje, como pudieron ver, está cargado mucho como de esa expresión como en prosa, como en poesía. Esta autora tiene una obra poética previa, entonces creo que se nota bastante que ahí hay como una forma expresiva particular de abordar esas situaciones tan fuertes. Sigue llegando gente por acá, vamos a darle entrada, claro que sí. Bueno, entonces les dejo esa recomendación, si pueden sacar un ratico, léanse esas primeras páginas de... sí, claro que sí, por supuesto. Sí, nos habías dicho que te había parecido difícil, pero por supuesto que puedes compartir tu experiencia con este ejercicio. Adelante. Es que no quiero ser, ay, hijo de madre, te eché agua al papel, perdón. Es que no quiero sonar como que me adueñé de la sesión hoy, pero la verdad sí quería hablar de este ejercicio. Pero pues está muy bien, si hiciste el ejercicio, pues recuerden que estamos entrando ya en un ritmo donde el primer momento del taller, dependiendo de lo que vayamos dejando, es para compartir estas experiencias, para dar la retroalimentación, eso funciona de esta manera. Adelante. Pues, o sea, había como una especie de mini cuestionario previo antes de entrar a hacer como el texto. Y debo decir que la lectura de Furia, o sea, me gustó, realmente quedé con ganas de leer el libro entero, pero justamente me generó eso, me generó furia, o sea, leer este primer capítulo me chocó demasiado, o sea, me generó varias emociones y realmente ninguna fue positiva, si soy sincero. Entonces, pues no sé, digamos que la primera pregunta como del cuestionario previo era como que qué imágenes, emociones despertaban en mí esta lectura, ¿sí? Y pues generó frustración, generó ira, generó remordimiento, melancolía, tristeza y algo de empatía realmente por los soldados, pero sí fue muy chocante para mí, ¿no? Entonces, pues no sé si sigo hablando de las preguntas o si ya paso al texto o cómo. Cuéntanos como nos quieras contar, porque creo que está bastante interesante que puedas expresar cómo te hizo sentir el texto, porque efectivamente uno puede reconocer, o lo que me pasa a mí es como que reconozco una forma expresiva, puede ser poética o narrativa, que me parece interesante, ¿sí? Pero el contenido de la historia me sacude demasiado y, por ejemplo, a mí a veces me pasa como que esta historia es demasiado fuerte, no puedo seguir leyéndola a pesar de que esté escrita de manera muy linda. Eh, Eso nos puede pasar también. Pues digamos que hubo dos momentos puntuales del texto que me tocó hacer una pausa realmente porque fue muy emocional para mí. El primero fue el tema del niño, de que le cantaran al niño porque yo estuve en el momento en que falleció mi abuela, ella falleció en mis manos. Entonces, pues ya el tema de pasar por la velación, la funeraria, etc., yo acompañé al cuerpo a la funeraria y estuve atento a que pues se acomodara el cuerpo en el ataúd, lo llevaran a la sala de velación, en fin. Entonces hubo un momento en que quedé solo con ella, o sea, pues con el cuerpo de mi abuela, ¿no? Y sentí que tenía que decirle cosas y hablé con ella y en mi momento vi que el cuerpo se como que soltó los brazos, pero yo pensé que era más como, no sé, mi deseo a que estuviera viva todavía, por decirlo así, o una ilusión de mi parte. Entonces, al leer esta parte, yo tampoco sabía que a los cadáveres les hablaban para que soltaran el rigor mortis, no sabía eso. Entonces, al leer esa parte me chocó, o sea, me recordó ese momento y pues me tuve que detener, ¿no?, en la lectura. Y el otro momento también que fue muy fuerte para mí fue cuando los soldados más adelante, pues sin hacerle spoiler a nadie, se encuentran con este trovador que les cuenta una historia, ¿no? Y pues ya digamos que lo que tú decías, que ellos son dos hombres que tienen atracción por sí mismos, pues no sé si quedó claro o no, pero en el ejercicio anterior, Juan es mi pareja. Entonces, digamos que también fue como que las dudas que tienen ellos, también las experimenté yo en su momento y obviamente me costó, o sea, me chocó bastante, ¿no? Entonces, pero pues cargado de esa emocionalidad, pues quise escribir como mi texto también, que tiene algo que ver con mi abuela, ¿no? Entonces creo que ya les expolié el final de la historia, pero ahí va.
Dice, ¿qué estará pasando adentro? No puedo más con esta incertidumbre. Voy a entrar. No me importa nada. Sé que debo estar adentro. El celador no me detiene. ¿Qué significará esto? ¿Por qué presiento que algo se avecina? ¿De dónde viene este dolor anticipado? Frena tu angustia, Camilo. Recuerda quién está dentro. Disimula. Es seguro que no la está pasando bien. Mira su rostro. Tiene pánico. Sabe lo mismo que tú. Lo tiene claro. El dolor también se le adelantó. ¿Cómo entraste? Simplemente entré y ya. Creo que tiene frío. ¿Cierto que tiene frío? Tócala. Sí, está un poco fría. Voy a pedir una cobija. Doctor, doctor, ¿dónde hay un doctor? ¿Por qué se esforzará en esconder su tristeza? Sabe que la conozco bien. En fin, aquí estoy, mi mechitas. Estoy contigo. Pero tú, ¿estás conmigo? Tranquila, ya estoy aquí. ¿Rezamos un rosario? Su mano temblorosa se mueve. Ya veo. Nunca soltó la camándula. No dejas de sorprenderme, mechas. Tu mirada. Tu mirada me está incomodando. Lo sabes. No me gusta que lo sepas. No puedes hablar y sin embargo lo dices todo. Tienes miedo. Se te nota. Tu temblor es distinto. Pero tu miedo somos nosotros, ¿verdad? ¿Qué haremos ahora? Lo sabes muy bien. Nos conoces. Pero no hay mucho que hacer. No me mires así. No lo hagas, por favor. No me obligues a despedirme. No estoy listo aún. No quiero que te vayas. Sabes que me he hecho el fuerte, pero soy quien más te necesita. ¿Qué voy a hacer sin ti ahora? No soporto la idea de no verte más. Elisa va a estar bien, abuelita. Tranquila que no va a estar sola. Sus pies están muy fríos. Nada que traen la cobija. ¿A qué hora volviste, mamá? ¿También estuviste, mira, hablando con sus miradas? Todo pasa al mismo tiempo mientras nada sucede. Su mano es extraña para mí. Su incondicional temblor ya no está. Ahora solo está ahí, quieta. Y qué pena. Está bien. Yo creo que yo también estoy muy conmovido por tu narración. Tómate el tiempo que necesites. Primero bueno, voy a aprovechar e interrumpirte aquí. Toma tiempo, respira y agradecerte por la valentía de compartir este texto tan íntimo. Efectivamente, esto es un territorio íntimo. Y recordarles a todos que este es un espacio seguro en el que podemos abrirnos y compartir esto, que lo vamos a hacer siempre con mucho respeto y muy agradecidos de que seamos capaces de abrirnos emocionalmente también para contar esto de manera escrita. Me cuentas si quieres seguir diciendo algo más, si no, lo podemos dejar hasta ahí también, por respeto también a cómo te sientes con respecto a ese texto. Creo que es una cosa muy difícil también abordar lo que nosotros sentimos con las experiencias que nos conmueven y llevarlas a la expresión en escrita. Y esos textos, hay una recomendación y es, una vez uno escribe esos textos que lo conmueven a uno tanto, que lo sacuden a uno tanto, hay que dejarlos reposar, hay que, como quien dice, guardarlos en un cajoncito y cuidarlos ahí, tenerlos protegidos. Eh, Mira, todos yo creo que nos podemos conectar aquí en el chat. Hay unos mensajes bastante sentidos por eso, porque, porque compartimos esa experiencia. Creo que la mayoría puede tener una relación muy cercana con sus abuelos. Las abuelas tienen un papel fundamental en la cultura o en la idiosincrasia colombiana. Entonces están muy presentes en como ese pegante que une la parte de la familia. Les decía entonces que hay que aprender a tener una distancia emocional con los textos. Y es que una vez uno escribe un texto que es profundamente emocional, hay que dejarlo reposar para después poderlo mirar con cierta tranquilidad, también cierta paz
de que uno ya pudo expresar eso y ahora puede mirarlo, digamos que con una mirada un poco más práctica de cómo hacer que esas expresiones efectivamente respondan a lo que quiere, a lo que uno quiere comunicar como autor. Es una hermosa forma de soltar, por supuesto. El proceso de escritura siempre va a tener una conexión directa con lo que es la catarsis y con la profundización en las emociones y en nuestro subconsciente. Recuerden que hay una frase bastante conocida no es de Freud, sino de Jung, de Carl Jung, que es el lenguaje, es la puerta de entrada al subconsciente. Don Grimaldo. Bueno, pues digamos que es evidente que lo que más me costó de desarrollar este texto fue la cercanía al momento, ¿no? O sea, fue revivir un momento muy doloroso y realmente más que lo doloroso fue el rol de ser quien tiene que llevar la fuerza de la situación, ¿no? Eh, digamos que ya hablando en la estructura del texto, no sé si fue claro, pero intenté que fuera claro el tema de, pues se nota que estoy conversando conmigo mismo en este texto, pero hay momentos en que converso con mi mamá también, hay momentos en que converso con mi abuela, entonces no sé si logré eso, o sea, digamos que me costó mucho tratar de soltar el momento en que estoy hablando conmigo o estoy hablando con ellas, ¿sí? Esa parte me costó bastante traspasarla al papel, por decirlo así. Esa forma expresiva podemos, digamos que enmarcarla dentro de algo que seguro ustedes han escuchado antes, que son los monólogos. ¿Han oído de los monólogos? Es un individuo expresándose, ese individuo se está expresando y está hablando con otras personas que pueden estar presentes o pueden no estar presentes. Y aquí lo que yo pude percibir es que es como un monólogo, hablas contigo mismo, hablas con tu abuela, que además hay como una manifiesta incertidumbre por la situación. Hablas con tu madre que la interpelas ahí directamente, le haces preguntas. Entonces, eso está ahí presente, se pudo sentir así. Creo que es un monólogo muy poderoso. Déjalo reposar, dale un tiempo, deja que haya un poquito de distancia emocional con ese texto para que tú también lo puedas revisar después y puedas decidir si quieres seguirlo trabajando o si es un texto completamente íntimo y lo puedes dejar hasta ahí, si tienes intención de publicarlo en algún lado, eso es importante. Bueno, alguien más, Liliana había mencionado que quería hablar de este ejercicio también. Liliana, si estás por ahí todavía. Hola, Liliana. Bueno, creo que se le embolató el micrófono a Liliana por ahí. Vamos a continuar entonces. Bueno, llevamos 1 hora de sesión de hoy y esa primera hora estuvo dedicada a los ejercicios que habíamos dejado. Gracias a don Grimaldo por aportar tanto los ejercicios del día de hoy. Vamos a dejar ejercicios el día de hoy también para que vayamos experimentando y haciendo mirando a ver cómo nos va saliendo esa expresión escrita. Pero voy entonces a pasar al tema del día de hoy. Les traje por aquí una frasecita inspiradora que dice: escribe sin miedo y edita sin piedad. Para que sepamos que después nos toca, cada vez que escribimos después nos va a tocar editar lo que escribamos, es decir, hacer una revisión y corrección o incorporar a alguien que nos permita hacer esa revisión y esa edición. Escriban sin miedo, editen sin piedad. Eso es importante. Les iba a decir una cosa y es que ya mismo les voy a pasar al grupo de WhatsApp un registro que pide relata. Este registro es importante, escúchenme esto. Ese registro es importante por si quieren participar en el concurso de Relata. Relata entrega unos premios en dinero
en dinero, o sea, ahí está, como se dice acá, la luca. Eh, Relata entrega unos premios en dinero por concursar con textos inéditos que sean producto de los talleres que estamos haciendo. Son como 3 millones y pico en la categoría de poesía, en la categoría de narrativa y en la categoría de narrativa gráfica. Nosotros aquí podríamos decidir, ustedes podrían decidir presentar algún poema que sea producto de este espacio de creatividad o presentar alguna narración que ustedes estén trabajando. Este concurso tiene como fecha límite, creo que es 21 de septiembre, creo que es decir, nos quedan como más o menos como 15 días ahí. Entonces, el primer paso es que les voy a pasar ya mismo el registro para que se registren como asistentes en Relata. Este registro es nuevo, eso no me lo habían pasado antes, entonces para que sepan que creo que los compañeros de Estertulia ya esta semana hicieron su registro. Si no lo han hecho, aprovechen en este momento para hacerlo y les voy a pasar en este momento, permítanme, yo abro por aquí una ventana al lado de esta llamada y aquí les comparto eso. A ver. ¿Dónde está el enlace? Se me perdió el enlace, compañeros. Ya lo busqué y lo paso. Ya. Pili, ya lo encontré aquí, ya. Y lo voy a poner en este que se llama Territorios Íntimos. Listo, ahí se los acabo de compartir. Gracias. Ok. Listo. Listo, vayan haciendo ese registro, ténganlo ahí pendiente, es importante que lo hagan, porque ustedes saben que como Relata es del Estado, ya sabemos los que han trabajado como contratistas con el Estado, con cualquier cosa con el Estado, saben que hay que dejar evidencia de todo. Entonces ellos piden evidencia de la evidencia, de que nos reunimos, de que nos conectamos, de que esto, de que aquello. Entonces pues nos pidieron que nos registráramos en esto y después hay otro formulario en el que uno adjunta el texto. ¿Listo? Yo les voy a dejar al final de esta sesión los requisitos del concurso, para que ustedes puedan prepararse con anticipación y separemos un espacio de este taller para hacer clínica de escritura. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el término clínica de escritura? No. No, es término nuevo. Miren por ahí, así, nomás así, listo. Una clínica de escritura es lo que se hace cuando uno tiene un texto y desea llevarlo como a un nivel superior de calidad. Y se hace lo siguiente, el autor hace su revisión inicial del texto, su corrección, es decir, propone el texto y hay una o varias personas que leen ese texto y le hacen unos comentarios, ahí sí es una devolución del texto, hacen unos comentarios muy acertados en materia técnica de acuerdo a la intención que se tiene con ese texto.
Es decir, si nosotros vamos a hacer una clínica de escritura para presentar textos al concurso, el autor dice, listo, miren, yo me voy a presentar con este texto narrativo, cuenta la historia de X, Y o Z y lo lee a continuación. Y los compañeros o las personas que están haciendo la clínica de escritura le dicen, hombre, sí, efectivamente, estás contando esto, mira que aquí podrías usar este recurso literario o podrías usar este recurso semántico que ya conocemos, o ojo con tal expresión porque aquí se pierde un poquito como la claridad del texto. Ese tipo de comentarios son los que se hacen en una devolución y vamos a hacer una clínica de escritura aquí para poder apoyar ese proceso para los que se quieran presentar a Relata. Entonces, alisten sus textos, alisten sus ejercicios, los que crean que están muy buenos los ejercicios ya, que yo creo que sí, tenemos ejercicios muy interesantes en lo que hemos trabajado ya. Creo que estarían listos para pasarlos por clínica de escritura y presentarnos a Relata. Entonces, ahorita al final de la sesión les dejo esa información en el grupo de WhatsApp para que puedan tener eso ahí a la mano. Mientras tanto, váyanse inscribiendo. Ellos preguntan ahí cuál es la ciudad en la que están, cuál es el taller al que asisten. Pueden poner Cundinamarca. Recuerden que estamos inscritos en Madrid, Cundinamarca. Entonces pueden poner Cundinamarca, Madrid, territorios íntimos cuando les salga la preguntita de cuál es el taller. Y si tienen publicaciones anteriores en revistas, en libritos, en donde sea, las pueden incluir también ahí. Eso está chévere para que de Relata sepan que ustedes están ahí pendientes para participar del concurso y que están asistiendo al taller. Como quien dice, que les puedan, si les van a dar cualquier certificado o si les van a premiar cualquier cosa, que aparezcan ahí. Eso es por ahora. Pasando de, listo, eso en cuanto a los anuncios parroquiales y continuamos, bueno, iba a continuar a retomar el tema de la semana anterior, que son los niveles de profundidad del significado, pero me lo tiré porque me voy a devolver en la diapositiva. Y les iba a preguntar si se acordaban cuáles eran los niveles del significado. ¿Tomaron nota? Mira, muerto la risa. ¿Tomaron nota de cuáles son los niveles del significado? Porque es importante a la hora de escribir que uno sepa cuándo puede aprovechar los niveles del significado para expresar cosas más poderosas o más profundas o digamos que de unas dimensiones superiores o más allá de lo que dice el diccionario, que es el primer nivel de significado. Y para eso yo les había separado por acá una lecturita de un diccionario. Y ustedes se preguntarán, ¿pero quién diablos lee un diccionario? Pues en este taller leemos diccionarios. Entonces, para hablar un poco de cómo las palabras vienen cargadas de significado, que es el significado, el tercer nivel de complejidad o de profundidad de los significados, el significado implícito. Este es un librito que se llama, ¿sí lo alcanzan a ver ahí? La historia de las palabras. Me toca quitar ahí el blur de esto. Esto es una colección que publicó Rey Naranjo con 3 tomos hace un tiempo. Creo que hoy en día lo publican como un solo tomo. Y es un diccionario, esto se conoce como diccionario etimológico. Es decir, un diccionario que cuenta la historia de las palabras. Y este se llama, esta es la historia de la palabra cocodrilo. Creo que ahí alcanzan a ver un poquito el cocodrilo y cómo está la cosa. Dice, la palabra cocodrilo. En la Europa medieval, el cocodrilo era un animal poco menos que mitológico, conocido apenas por las referencias de griegos y latinos que lo habían visto en Egipto. Los romanos lo llamaban crocodilus, palabra que tomaron del griego crocodeilos. En textos de la lengua española, la palabra aparece registrada por primera vez en 1251 como cocodrilus. Y un siglo más tarde, un académico menciona el animal con el nombre de coquedris. Otro académico observa que se trataba de una confusión con la voz del bajo latín. Bajo latín hace referencia a la forma popular de latín, que es colatriz,
que en realidad denominaba no el cocodrilo, sino la mangosta, un animal adorado por los egipcios por su hábito de devorar los huevos del temible saurio. Los griegos acuñaron ese nombre tomando de croqué, que es la palabra usada para describir las piedras, y drilus, es decir, gusano, es decir, un gusano de piedra. Después de observar a los cocodrilos sobre los bancos de arena en la ribera de los ríos, disfrutando del calor del sol, quietos como piedras. Entonces, cocodrilo básicamente quiere decir gusano de piedra. Desde la antigüedad clásica se difundió el mito de que los cocodrilos emiten un sonido semejante a un sollozo cuando atraen a las personas hacia su cueva. Y después de devorarlas dejan caer amargas lágrimas, tal vez de compasión por el triste destino de sus víctimas. Ese es el origen de la expresión lágrimas de cocodrilo, usada para referirse a quien llora para fingir un sentimiento que no es verdadero. Sin embargo, hoy en día se sabe que tales lágrimas no son más que una secreción que sirve para mantener húmedos los ojos del saurio cuando está fuera del agua. Ahí está. La historia de las palabras tiene historias de un montón de cosas, siempre son muy curiosas, que le ayudan a uno a entender mejor de dónde vienen ciertas palabras y le pueden a uno y pueden ayudar a ampliar nuestra visión expresiva. Entonces les quería traer como esto para conectarnos con el tema que veníamos conversando, que es el de la semántica, que tiene que ver con el significado. Y dicho esto, vamos a pasar entonces a este otro texto que les traía. Este es para prepararnos para el tema que viene. ¿Listo? ¿Quién quiere leer este texto? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Yo, Oye, bueno, voluntarios. Listo. Vamos, ¿quién lo lee entonces? Johncito, listo. John tiene la mano levantada. Adelante, John. Hola, buenos días. Me disculparán, estoy un poco malito de la voz. Está bien, No, está bien. no, vamos a dejar que lea Bueno. la otra compañera, pero quería hacer una pequeña aclaración ahí respecto a la semántica, y es que de hecho la semántica va en contra del significado, sino que busca los sentidos. Entonces, es porque está en contra la semántica del significado, porque el significado de cierta manera atrapa las palabras, como que las encierra, mientras que el sentido les da apertura, entonces se pueden encontrar distintos sentidos. Pues ya se lo agradezco. Es buenísimo eso, claro que sí. Y creo que va mucho al lugar lo que estás diciendo, porque yo he estado usando semántica como un sinónimo de significado y lo que hace la semántica es hablar del sentido, no propiamente del significado. Entonces, el sentido es clave, claro que sí. Y me gusta mucho esa última definición que das ahí, que el significado puede encerrar la palabra, que es lo que mencionábamos de la parte denotativa, lo que dice el diccionario que significa la palabra, y el sentido lo que hace es darle apertura a la palabra, pues porque lo enriquece. Jessica Esmeralda, ¿quieres entonces leer el texto a continuación? sí. Adelante. Por escrito, gallina una. Con lo que pasa es nosotros exaltante. Rápidamente del posesionado mundo hemosnos. ¡Hurra! Era un inofensivo, aparentemente cohete lanzado cañaveral americanos, cabo por los desde razones desconocidas por órbita de la desvió y probablemente algo al rozar invisible la tierra devolvió a cresta, nos cayó en la paz y mutación en la golpe entramos de mi mente rápidamente la multiplicar aprendiendo de tablanos
dotadas muy literatura para las somos de historia. Química menos un poco. Desastre ahora hasta deportes. No importa, pero será gallinas, Cosmosel, carajo qué, de Julio Cortázar. Muy bien, muy bien. ¿Cómo les pareció este cuento? ¿Les gustó Mm, este cuento? ¿Se entiende? ¿Cómo les pareció? Difícil leerlo, Sí, sí, es difícil. pero ¿entendiste de qué se trata? No, no, es que tengo un problema con tratar de comprender lo que leo. Me Y toca. este está más difícil porque tiene todas Sí, las palabras en desorden. Este cuento tan cortico nos sirve para eh, aprender o entender cuál es la función de la sintaxis, ¿sí? La sintaxis habla del orden de las palabras en una frase. Y en la medida en que la sintaxis cambia, las relaciones gramaticales cambian también. Es decir, cuando hablamos de gramatical, hablamos de cuál es la función que cumple una palabra en un texto. Y escrito por Gallina Una, nos ayuda como a entender un poquito eso y a entender que a pesar de que existen unas normas establecidas, las podemos romper. Y se entiende, como nos demostró este señor en 1967 al publicar este cuento que se saltaba lo conocido hasta entonces o las normas sintácticas. Gracias, Jessica Esmeralda, por leer este cuento tan entretenido de la mutación de las gallinas, que les cayó un cohete en la cabeza y ¡paf! El cosmos será de las gallinas. Vamos a pasar a lo que es el tema de hoy. Para cerrar el tema de lo que veníamos hablando o conectar con el tema que veníamos hablando de la semántica, creo que habíamos mencionado brevemente los términos concurrentes, que son como palabritas que sirven para no usar la misma palabra siempre. Esas palabras que usamos para reemplazar otras palabras y que muchas veces no son sinónimos, sino que son palabras que por usarse en el mismo contexto, como lo expresaba John ahorita, se enriquecen o se amplían en su significado y empiezan a tener coincidencias en el campo semántico, es decir, en el campo de lo que pueden expresar, ¿sí? Y hay un ejemplo que, no sé si ustedes vieron, ¿cuándo fue el partido de fútbol? Fue anoche. Yo es que no soy muy fanático del fútbol, pero creo que ya les había hablado de este ejemplo y es que los narradores de fútbol hace un tiempo empezaron a usar la palabra cancerbero. ¿Quién de ustedes sabe qué es cancerbero? ¿O quién es cancerbero? ¿Quién fue cancerbero? No. Pues El resulta guardián. el perro guardián del infierno. Además tiene 3 cabezas, echa fuego por los ojos, o sea, es una cosa miedosa. Yo Cancerbero es pensé en un rapero. en un O sea, rapero. no he escuchado mucho de la música de él, pero pensé en el rapero que dicen Cancerbero, ¿no? Hay un rapero que le dicen cancerbero, yo quiero escuchar. Sí, Sí, venezolano, ¿no? Sí, sí. Había, sí. ya Había. falleció hace tiempo. Bien, sí. Lo pasaron al otro lado del río que cuida Cancerbero. En la mitología griega, Cancerbero es el perro de 3 cabezas, guardián de las puertas del Averno, que precisamente está al otro lado del río. Y ahí es donde aparece el Caronte, que lleva las almas de un lado para otro, pero ese es el perro que no deja pasar. Y digamos que ese perro está cuidando las puertas. Y resulta que los narradores deportivos de fútbol específicamente empezaron a usar la palabra cancerbero para referirse a, adivinen a quién, El portero. al portero, claro. ¿Por qué? Porque el portero está cuidando ahí la arquería, no está dejando pasar las cosas. Entonces miren que 2 palabras que no son sinónimos, portero o arquero, si le dicen arquero o portero, ¿sí? O guardameta le dicen también, no es sinónimo de cancerbero.
no son palabras sinónimas, pero usadas en un contexto, empiezan a tener coincidencias en el campo semántico. Y por eso pueden usarse, digamos que una reemplazando a la otra. Esos son los términos concurrentes y son muy útiles cuando nosotros estamos haciendo expresión escrita y nos van apareciendo en la medida en que vamos construyendo un contexto en nuestra narración. Eso les quería contar de los términos concurrentes, pero vamos a pasar rápidamente por acá a lo que les quiero terminar de contar. Me quedan más o menos unos 15 minutos para contarles sobre los elementos de cohesión. Entonces, yo a los elementos de cohesión me gusta llamarles el pegante de los textos, el pegante de las ideas, de los textos no, del pegante de las ideas. Y cuando me refiero al pegante de las ideas es porque los elementos de cohesión hacen efectivamente su tarea, que es cohesionar, enlazar una idea con otra y conectarla para que una jale a la otra y hagan que el texto avance hacia algún lado. Entonces, podemos decir que los elementos de cohesión son expresiones, recursos lingüísticos, ¿sí? Que unen, que dan la continuidad de las ideas, que enlazan las ideas. A mí me gusta decir que establecen relación entre las ideas. Y miren la forma que estoy haciendo aquí con las manos. Estamos generando una relación entre las ideas. Cuando hicimos el ejercicio de la cocina o del lugar de la casa, estábamos poniendo una idea y poníamos punto seguido y luego empezábamos otra idea. Eso es una forma de poner nuestras ideas en el texto. Una idea va hasta aquí y luego va la otra idea. Y digamos que ponerlas así nos ayuda como a generar una enumeración de ideas que después nosotros juntamos en nuestro cerebro o en nuestro entendimiento para ver qué es lo que pasa con los textos. Los términos de cohesión nos ayudan a llevar la idea, pero hacen esto para que la otra idea se junte y avancen juntas. Eso es lo que hacen los elementos de cohesión. Y son bastante interesantes. Y yo se los estoy explicando aquí de esta manera, pero yo sé que ustedes los han usado antes para muchas cosas. Y ya se van a dar cuenta. Voy a pasar por ellos ahí y preparamos un ejercicio para que los veamos también en acción. Entonces, les quería contar, bueno, ¿cómo funcionan? Ya les conté cómo funcionan. Relacionan las ideas, organizan el discurso, marcan matices también. Ay, me pegué con la mesa, me pegué un caso en la mesa, perdón. Bueno, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? Aquí lo que les estoy diciendo es eso. ¿Para qué se usan en la narrativa? Entonces, es importante que nos pillemos que en nuestros cuentos o si estamos escribiendo una novela o si estamos escribiendo cualquier relato, pues nos ayudan a generar esa conexión de las acciones para que haya una secuencia clara y ordenada, ¿sí? Nos ayudan a seguir el hilo de lo que estamos contando en la parte temporal, ¿sí? Es decir, lo que sucede en un cierto momento o en los espacios, en la parte cronológica también, ya los vamos a ver. Aclara, por ejemplo, la voz narrativa, nos ayuda a que esa voz narrativa nos dé los matices que necesitamos para entender lo que sucede. Y ayuda a una cosa muy importante y es que evita las repeticiones innecesarias. Cuando estamos hablando, uno está repitiendo cosas todo el tiempo y yo creo que ustedes ya me han escuchado hablar de la redundancia informativa. La redundancia informativa se da en la medida en que yo estoy hablando y tengo que repetir algún término o repetir alguna idea para que quede clara en la mente de las personas que me están escuchando. Esto funciona diferente con el texto. En el texto hay menos redundancia informativa porque la persona tiene la posibilidad visual de devolverse y capturar la información de manera más ordenada. Entonces, así es como se usan los elementos de cohesión. Yo estoy seguro que muchos de ustedes los han usado ya. Como que dice, en resumen, nos sirven o los llamamos como las costuras invisibles. Cuando ustedes oigan, yo lo digo a veces, y es como, no, es que a ese texto, cuando uno está haciendo devoluciones, hombre, es que a ese texto se le están notando un poquito las costuras. Estas son las costuras, es decir,
hay que mejorar el uso de cómo relacionamos las ideas, cómo están conectadas las cosas, cómo hay una secuencia ordenada de las cosas. A eso le llamamos como las costuras del texto, y haciendo referencia a que el texto tiene un hilo narrativo y que uno debe hacer una costura ahí, haciendo una referencia directa a lo que sucede cuando se cose o cuando se borra, ¿cierto? Que hay una actividad ahí con los hilos. Entonces vamos a empezar a hablar de que hay varios tipos de elementos de cohesión. Yo hice primero un listado aquí largo, ¿sí? Y se los voy a contar rápidamente. Tomen nota de esto, ¿sí? Que nos sirve para verlos aplicados en nuestros propios textos y en las lecturas más adelante. Pero les voy a pasar ahorita un ejercicio al grupo de WhatsApp para que los tengan ahí a la mano. Entonces, hablamos de que hay términos de cohesión que se llaman conjuntivos, que nos permiten hacer un conjunto. Esos son pegante, básicamente. Unen, encadenan, generan enumeración, ¿sí? Y podemos ver que ahí se usa la conjunción y, ¿sí? Además, también, aún, inclusive, las palabritas que están ahí entre paréntesis son los ejemplos más comunes que puse ahí, pero podemos encontrar otras expresiones, es decir, esos no son los únicos. Hay palabras que recuerden que para eso estamos mencionando la sintáctica y la gramática. Esto es gramática, es una función que cumplen de acuerdo a su posición en el texto. Están los comparativos. Los comparativos establecen una analogía, es decir, las cosas que se parecen, y esto apúntenlo para el resto de la vida, las cosas que se parecen se pueden comparar y las cosas que no se parecen no se pueden comparar, se contrastan. Entonces ahí aparecen los elementos de cohesión contrastivos, donde se marca una oposición, diferencia, antagonismo, ¿sí? Esos son los elementos de cohesión contrastivos. Hay otros que son ordenadores, que yo los uso mucho y les digo, miren, primero va esto, segundo esto, luego sucede esto. Eso se usa mucho en la parte oral para organizar las ideas y en la parte escrita nos ayuda para entender qué es lo que tiene más prioridad que otra cosa o qué es lo que tiene mayor jerarquía dentro de lo que estamos escribiendo. Vamos a pasar a los siguientes. Están los temporales. Y aquí puse seguiditos temporales y cronológicos porque se pueden confundir fácilmente. Temporal, cuando nosotros hablamos de que algo es temporal, decimos que algo es momentáneo, que es pasajero. Entonces, uno dice, en este momento, durante tal momento sucedió tal cosa, en el periodo de cuando vamos a hablar de algo histórico, en el periodo del medioevo sucedió X y Y cosa. Eso es un elemento de cohesión que nos genera esa relación entre las ideas de que eso sucedió por una fracción de tiempo o de momento. Y están los cronológicos que nos ayudan mucho en la narración, que son los que dicen, miren, primero pasó esto, más tardecito esto, mañana va a pasar tal cosa, antier pasó tal cosa, ayer, previamente, sí, se conectan mucho con los temporales precisamente y con los ordenadores, funcionan de manera parecida. Unos ordenan en la prioridad o en la jerarquía, otros establecen la duración momentánea de los hechos o de las ideas y otros los ordenan en el tiempo, por eso son cronológicos. Están los causales también, que esos los usamos mucho. Acuérdense que los causales pueden ser, como los vimos creo que en la primera o segunda sesión, que podemos tener una única causa y un único efecto, o podemos tener múltiples causas, un único efecto, o podemos tener una causa, múltiples efectos, ¿sí? O podemos tener múltiples causas, múltiples efectos. Esos son los causales. Los amplificadores a mí me encantan porque esos ayudan mucho y se usan mucho en la narrativa. Y es que ayudan a mostrar las implicaciones de algo, a desarrollar una idea, a profundizar, a explicar. Y cuando veamos los signos de puntuación, vamos a poder ver que hay una función de la coma, que es la función explicativa o amplificadora,
que cumple es que todo el tiempo usamos. Nosotros la usamos todo el tiempo en narrativa, la leemos todo el tiempo y ya la entendemos de manera muy fácil porque hemos estado expuestos a eso durante mucho tiempo. Voy a pasar a la siguiente página, a la siguiente diapositiva. Por aquí tenemos los enfáticos que lo que hacen es hacer hincapié en una idea. Cuando uno dice, sobre todo, repito, insisto, miren, es que esto es lo que quiero decir. Y los reiterativos, ¿sí? Miren que una cosa es hacer énfasis y otra cosa es reiterar para reforzar en una expresión, ¿sí? Por ejemplo, ese que está entre paréntesis, cuando García Márquez dice, por ejemplo, en ese cuentico de en este pueblo va a pasar algo muy grave, dice, es que en ese pueblo hacía tanto calor, ¿sí? Que ¿cómo es que dice? Los músicos de la plaza se pegaban los instrumentos con brea y se les derretían, una cosa así. Entonces, eso es reiterar en una idea para poder reforzarla y que quede como en la mente del lector. Hay elementos de cohesión que nos permiten recoger las ideas y digamos que generar una conclusión. Esos son los sintetizadores. Los modificadores son muy interesantes y creo que aquí de pronto lo que nos decía don Grimaldo al principio y es que hay muchas ideas y por ejemplo en ese texto de San Agustín que va para una idea, va para otra, pero después la recoge, usa elementos de cohesión, modificadores para cambiar el rumbo de la narración o del discurso y luego sintetizadores que recogen y le vuelven a dar el curso por el que venía. Los modificadores hay que usarlos con cuidado porque nos pueden sacar de lo que estamos contando y llevarnos para otro lado. Hola Coco, por aquí vino a saludar Coco. Vamos a pasar a la siguiente diapo. Dejé de últimos estos porque digamos que aparecen en menor medida, pero los habíamos mencionado antes, ¿sí? Bueno, los dubitativos, ojo, los dubitativos úsenlos con cuidado. Si pueden, amárrense la mano atrás de la espalda y no usen los dubitativos porque cuando uno está contando algo y a continuación dice quizás y a continuación dice tal vez, ¿sí? Y a continuación dice será, a lo mejor como el texto que tenemos enseguida para ver ese ejemplo. Lo que estamos haciendo es quitarle importancia a la frase que teníamos anteriormente. Y para eso les traje un cuentico de Margarita García Roballo. ¿Quiénes, levanten la manito, quienes han escuchado hablar de Margarita García Roballo? Una manito por ahí levantada. Pilar, claro que sí. Clau, saludos hasta Medellín. Paula también. Algo mejor que yo. Lady también ha escuchado hablar de Margarita García. Claro que sí. Estoy buscando por aquí una. Ah, ya lo encontré. Sopa de pescado. Esto es del librito que se llama Cosas Peores. Es un libro de cuentos de... ahí se lee. Es un libro de cuentos de Margarita García que se ganó el premio Casa de las Américas, creo. Y dice, aquí cuando abre este cuento, pónganle cuidado. Una mañana muy temprano, cuando el señor Aldo Villaflora todavía dormía, lo perturbó un olor muy fuerte a pescado hervido. No llegaba a hacer olor a sopa. Le faltaban condimentos y hierbas, y claro, le faltaba el anís que Elena le ponía a todo. O sí, llegaba a hacer olor a sopa, pero una sopa claruchenta y desabrida. Pensó que estaba soñando. Miren que cuando ella dice, había un olor que no llegaba a ser a sopa, pero después dice, o sí, está usando un elemento de cohesión dubitativo, que le quita la fuerza o le resta la importancia a lo que estaba diciendo antes para poner una nueva idea que reescribe o que se pone por encima de la anterior. Entonces, eso es importante cuando ustedes lo estén viendo, cuando ustedes estén escribiendo, perdón, que ustedes sepan que si van a poner quizá, tal vez, será, a lo mejor, es posible, no sé qué, o si van a poner un o como esto, o sí, se están diciendo esto no es, o sí, ¿sí? Lo que están haciendo es un elemento de cohesión dubitativo
que le va a quitar la fuerza a la idea anterior y se la va a poner a la siguiente. Pilas con eso. Están los referenciales que lo habíamos mencionado como, hey, mucho cuidado con los, lo mencionamos en la sesión pasada y se me acaba de ir la palabra con los demostrativos, ¿sí? Donde yo señalo algo para retomarlo o señalo a alguna persona. Están los elípticos que, eso lo podemos ver en las funciones de la coma, ¿sí? Como cuando uno dice Juan tomó sopa, María tomó, María en vez de escribir tomó, simplemente lo omite, ¿sí? A veces se pone una coma ahí, pero ya eso lo miraremos más adelante. Y los sinonímicos, que acuérdense que yo les mencioné que en la parte semántica se establecen ciertas relaciones. Una de las relaciones es la sinonimia, la meronimia, y otras relaciones semánticas que aparecen ahí, que mencionamos en la clase anterior. Espero que tengan notica de eso. Por ahí están las presentaciones para que ustedes las vean también. Erien, adelante. Con los dubitativos, siento que me gusta escucharlos o también cuando escribo más en esa parte de lo que uno piensa, ¿sí? Entonces, cuando aclaro esas ideas, entonces, digamos, si pongo una y digo, pero tal vez no era esto, era aquello. Ese juego me gusta en lo personal, pero entonces sí entiendo cuando no habría que caer mucho. No. Sí, ese juego es muy lindo, es una expresión que uno le permite al lector ahondar en algo que uno está diciendo o que está pensando y después darle la fuerza a otra cosa. Entonces, le muestra a uno cómo está moviéndose la mente del autor o del escritor al momento de plasmar esas ideas ahí. Hay que usarlo con cuidado. Es muy lindo, pero hay que usarlo con cuidado. Como podemos ver ahí en este texto de ejemplo, está usado ahí. Ella dedica casi la primera parte del párrafo a describir a lo que olía eso y a decir que eso no era una sopa y al final dice, o tal vez sí era una sopa. Entonces, eso tiene una intención, ¿sí? Hay que ser claro con cuál es tu intención a la hora de usarlos. Eso es ahí. Gracias ahí por ese comentario. Bueno, ahí les conté como varios elementos de cohesión. No, me estoy devolviendo en la presentación, sí. Por acá. Listo. Llegamos a la hora de los ejercicios. Nos queda 25 minutos. Vamos a dedicar 15 minutos, 10 minutos para que podamos compartir de pronto un textico al final. Vamos a hacer el ejercicio número 10. ¿Sí? El ejercicio número 10. Vamos a escribir un textico breve. ¿Sí? Ese texto idealmente que sea narrativo. Cojan su cuadernito, su bitácora, como lo estén manejando. Y a este ejercicio lo vamos a llamar los loros. ¿Me salté el ejercicio 9? Sí, me salté el ejercicio 9, pero ahorita les cuento cuál es el ejercicio 9, que es de lectura. ¿Listo? Ese se los dejo para después. De pronto debí haber puesto los números al revés, pero bueno. Vamos a escribir un texto narrativo, breve, que sea creativo y que utilice de manera efectiva, es decir, que ustedes aprovechen la precisión semántica y los elementos de cohesión, que es lo que hemos venido conversando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, el detonante de escritura son los loros. Yo se los dejo ahí, los loros, ¿sí? Vamos a evitar el lugar común de los loros, que es ¿cuál? El chisme. Ahí siempre vamos a encontrar un loro chismoso en el barrio. Siempre hay un señor, una señora que tiene un lorito, una lorita chismosa que se asoma por la ventana y se conoce el chisme de todo el mundo, ¿sí? Vamos a evitar ese lugar común. Listo. Y vamos a poner una restricción de vocabulario. Vamos a tratar de no usar la palabra que. ¿Qué? Vamos a ver cómo nos va con eso. Acuérdense que cada vez que ponemos un ejercicio, atamos una de nuestras manos para generar un poquito de dificultad y que eso nos obligue a explorar, ¿sí? Y explotar mejor nuestras capacidades expresivas en el texto. Vamos a aprovechar en nuestra experiencia personal, miremos a ver si tenemos vivencias, observaciones, si tenemos una historia que nos hayan contado donde aparezca un lorito, o si no, pues miremos a ver, simplemente la expresión los loros es el detonante de escritura, ustedes pueden llevarlo hacia donde quieran.
traten de tener presente lo que hemos conversado estas últimas 2 sesiones, que es sobre la precisión semántica. Aprovechen los elementos de cohesión que acabamos de mencionar. Y, bueno, yo le había puesto aquí que la entrega será compartida en la próxima sesión, pero tratemos de dedicar 10 minutos de esta sesión a escribir y dedicamos otros 10 minutos a leernos hacia el final, y luego los que no alcancen a terminarlo en esta sesión, pues con ese abrimos para la sesión dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces, 10 minutos a partir de este momento. Preguntas con este ejercicio. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Sí o no? ¿Todo bien? Creo que sí. Sí, capitán, estamos listos. Capitán, estamos listos. Muy bien, eso está muy bien. 10 minuticos, regalémonos 10 minuticos. En mi reloj son las 10:37, a las 10:47 vuelvo y les hablo. Les dejo aquí en pantalla las instrucciones. Regresamos luego de nuestra pausa creativa. ¿Cómo les fue? ¿Cómo están? Nos quedan 10 minuticos para que compartamos 1 o 2 textos y con eso finalizamos nuestra sesión de hoy. Mirellita, mano levantada. Aileen también, mano levantada. Mirellita, ¿vas a leer lo que escribiste? Hola, No, buenos días para todos. Sí, voy a compartirles lo que escribí. bastantes manos levantadas por aquí. Bueno, adelante, te escuchamos. Los loros cantaban cuentos en mi ventana, como los gallos al levantarse y levantarnos. Sonó un parlante avisando estar descargado, y un loro mudo habló por primera vez. Yo, sorda como el grito de un ataúd, le dije: calla, no serás escuchado por los loros parlanchines. Ellos aprendieron del silencio las palabras. Ese es. Aplausos, por favor, aplausos, ronda de aplausos. Hoy me gusta mucho una cosa que dices ahí, que los loros aprendieron del silencio. Creo que ahí hay una imagen poética muy poderosa. Está muy chévere eso. Está muy chévere. ¿Sientes que está terminado o sientes que necesitas trabajarlo más? Eh, Siento que se podría arreglarle algunas cositas, o sea, sí tiene un buen principio y un buen final, pero tal vez en el medio van a haber algunos cambios. Listo, listo. Bueno, ahí te queda esta semanita para que le vayas trabajando a ese gran ejercicio que tiene unas expresiones bastante lindas. Ese de aprender del silencio me gusta bastante. Me parece muy poderoso. Los loros como un parlante, eso también es la tesis. Hay más manos por aquí levantadas. Crisálida Construcciones, adelante, Crisálida Construcciones. Bueno, soy Edgar Parra, que salí del celular y entré en el computador. Claro, Edgar, adelante. Sí, hoy es mi primera clase, me perdí las otras 3 porque no me llegaban los mensajes, pero espero terminar el proceso. No, bienvenido, sí. tranquilo, estás a tiempo de unirte, por ahí tenemos un enlace, si quieres ver las clases anteriores, por ahí están grabadas, y todavía estás a tiempo de unirte y de aprovechar como más puedas este proceso. Bueno, recuperarlas es lo que quiero. Tengo un libro de entre pecho y espalda hace 5 años que espero salga a flote con este proceso. Bueno, los loros. En mi caso y en mi casa, los loros son determinantes en la felicidad de quienes habitamos el lugar y de quienes nos visitan. Además de dar color a nuestro jardín, nos ofrecen sus pocas y llamativas palabras, las cuales resultan tan interesantes para los visitantes al punto de dejar de lado las palabras amplias de los guías para prestarles atención totalmente a ellos. Aplausos. Hola, eso es todo lo que he escrito. Sí, Por sí, lo que veo me falta complementarlo. 10 minutos es muy cortico, Edgar, claro que sí, tiene un muy buen inicio. Edgar, creo que ahí hay una premisa muy interesante, y es que los loros
conversan, o sea, que conversan tan bueno que se roban la atención de las visitas. Sí, Hay una premisa muy interesante para, para continuar explorando el ejercicio. Recuerda que estos son ejercicios de exploración y ahí podrías encontrar algo, un hilo bastante interesante para avanzar ahí. Los loros que se roban la atención de las visitas y conversan tan bueno que finalmente pues son la felicidad de ese lugar. Eso sí, está señor. está muy chévere ese ejercicio. Gracias, Edgar, por compartirlo. Sigamos por aquí con las manitos levantadas. Claudia. Hola, Hola, hola. bueno, yo escribí algo cortico, entonces dice, a las 6 de la mañana en el rodadero de Santa Marta casi nadie está despierto, solo aquellos a quienes la noche se les hizo extensa, los lugareños madrugadores y los loros recién despiertos. El cielo, porque el sonido parece venir del cielo, suena como una sinfonía de garridos, como se llama el sonido emitido por los loros. Lo sé porque lo averigüé, y lo averigüé porque el estruendo fue tan alto como para despertarme en vacaciones a las 6. Tampoco es como si me importara despertar a esa hora. Me gusta el frescor matutino sumado a los amaneceres en el mar. Pero allí es incluso mejor porque el cielo suena, aunque no quieras notarlo. Quizás para gritarte es tiempo de ser feliz. Y yo. Miren, una ronda de corazones para eso. Eh, Ay, Claudia, yo creo que tienes una cosa muy poderosa ahí entre manos. O sea, yo, de pronto esto es algo particular mío y es que yo relaciono el mar y la tierra caliente con la felicidad, con estar contento, con estar feliz. Creo que esa relación está ahí. Es decir, ahí estás haciendo lo que estábamos mencionando de cómo usar los elementos de cohesión para generar ese pegante de las ideas y estar relacionando la felicidad con lo que sucede en ese territorio, como estaba haciendo Edgar, que relaciona la felicidad con la presencia de los loros. Y aquí hay algo muy chévere y es que no es un único lorito el que está ahí siendo el protagonista, sino que es una bandada que hace sonar el cielo, eh, que a mí me parece muy particular. Yo no sabía que se llamaba garrido. Creo que cada uno de los sonidos de los animales tiene un nombre diferente y yo no me los alcanzo a saber todos de verdad. El garrido de los loros. ¿Cómo es un loro recién despierto? Yo creo que un loro recién despierto debe ser así como eufórico y creo que hace todo eso. Me parece que nos pintas muchas cosas, suceden muchas cosas rápidamente en esa narración. Yo quiero saber más. Eh, Es que, pues, o sea, no está terminado, obviamente, y era más largo porque, ay, bueno, sí. Pues una vez en Santa Marta me pasó, o sea, que de verdad me despertaron y fue algo como súper impresionante porque son muchos y suena como, o sea, en serio, suena como muy alto. Y nunca me había percatado de eso. Y ya después, cuando volví a Medellín, un día estaba en el centro de Medellín y fue muy charro porque los loros cuando ya se iban a acostar sonaban igual que en Santa Marta, entonces fue como un viaje automáticamente mental y fue súper bonito, entonces quería como hacer eso, pero no me dio el tiempo. Pero Sí, pero estás en ese camino. Bueno, si te da el tiempo esta semana, síguelo trabajando para que puedas hacer ese cierre y darle esa circularidad al relato, donde el sonido que te despierta al principio es el sonido con el que cierras aquí y que te lleva en ese viaje, esta vez no físico, sino emocional o mental o de la recordación, del anhelo hacia ese lugar en el que está presente la felicidad. Hay muchos comentarios por acá, no alcanzo a leer todos los comentarios. Mira, ahí dicen, en el Amazonas el parque de los loros, el sonido es envolvente cuando se van a dormir. ¿Quién anda despeinado? ¿Los loros? Yo ando despeinado hoy. Eh, Jessica Esmeralda, que no le gusta el sol. Claudia, gracias a ti por compartir este texto. Está muy lindo, está muy lindo. muchas Espero gracias. trabajarlo. Creo que acuérdense que podemos ir mirando cuáles son los textos que queremos presentar al concurso de Relata. Volvemos a las manitos levantadas para que vayamos cerrando. Nadia Paola, por favor. Hola, muchas gracias. Bueno, por ahí Liliana creo que escribió también en el chat que quería leer. Listo. Entonces dice, puerco. Nunca supe del todo la razón de su nombre, tan verde como la hierbabuena del té. Siempre estaba despeinado y se creía el más lindo.
Puerco, le llamé para darle una galleta de esas con pepitas de ajonjolí. Le encantan. Este loco en particular tenía algo distintivo, una pluma roja en su cola, tan raro como su comportamiento. El puerco sabía todo, pero no entendía nada. Todo repetía sin parar. No me gustaban sus ojos vidriosos, pero me encantaban sus besitos con ese puntiagudo piquito. Los besitos del puntiagudo piquito. Está chévere contarse por qué un loro se llama puerco si es verde como la hierbabuena. Y creo que ahí hay un enredo que está interesante desarrollar en la historia y que a la par vayas contando lo que sucedía también. Creo que es un texto muy breve, pues es que en 10 minutos uno alcanza solamente a pintar el inicio de un texto. Es muy breve, pero creo que alcanzas a poner lo que son las narraciones, como la narración que va por encima y lo que estás queriendo decir también por debajo. La doble narración de la que hablaba Cortázar y otros literatos y académicos de la lengua española. No solo de la lengua española, solo hablaba también Hemingway. Está muy chévere, gracias por compartir eso. Tenemos 4 manitas levantadas todavía. Don Grimaldo, Jessica Esmeralda, César y Liliana. Vamos con Don Grimaldo. Bueno, pues yo me dejé llevar y creo que estoy notando que soy bastante narrativo y bastante anecdótico. Y aquí se me fueron todas mis ideas fluyendo y las dejé fluir. Entonces dice, cállese bicho cansón, le decía doña Efraín al loro parlanchín de doña Arilia, el cual, siempre al verlo pasar, se reía a carcajadas mientras decía, Efra, Efra. De niño por eso me decían el lorito, eso debido a mi incapacidad de guardar silencio. Cállate un poquito, papito, me decía mi abuelita. Así entonces yo, muy obediente, guardaba silencio por la eternidad de 30 segundos y al instante ya la estaba bombardeando con 500 preguntas más. Ella se reía y valoraba mi intento de hacer silencio. Y eso no era mi culpa. Siempre fui muy curioso, prestaba atención y aprendía, justo como los loros. Luego procesaba, interiorizaba y empezaba mi ataque de cuestionamientos. Si algo no me convencía o no era claro para mí, pobre de mi interlocutor, quedaba agobiado por tantas preguntas. Quienes peor la pasaban eran mis maestras. Profe, ¿cómo es esto? Profe, ¿por qué es así? Profe, tal cosa. Profe, tal otra. Ahora al recordarlo, me río conmigo mismo porque eso no ha cambiado mucho. Mi naturaleza siempre ha sido curiosa y ni quiero ni puedo hacer mucho para cambiarla. Ya. Gran cierre de ese texto. Muy buen cierre. Creo que alcanzas a desarrollar muchas cosas. Aquí hay algo muy interesante y ronda de aplausos, por favor, para don Grimaldo por esto. Grandes ejercicios los que nos compartiste hoy. Hombre, creo que hay un patrón en lo que ustedes están compartiendo y es cómo los loritos nos llevan a una conexión con la memoria, que tal vez no sé si es que está presente en todos, pero todos tenemos como la memoria de un lorito, está presente la conexión con la infancia, nuestra experiencia de infancia. Creo que ahí están aflorando cosas muy chéveres, que eso hace precisamente una conexión, una referencia directa al uso de la experiencia personal para usarlo como insumo de escritura. Eso está muy chévere. Muchas gracias por compartir el ejercicio. Gran ejercicio. Jessica Esmeralda, a continuación te escuchamos. Mi último recuerdo con un loro debe ser hace unos meses en la casa de una prima con mis hermanos. Nos picaba la curiosidad por sacarlo de la zona de confort y diría era o es de tamaño mediano con colores vivos, típico. Era interesante y divertido, debo decir, ver cómo mis hermanos y hasta yo le poníamos los dedos para sentir cómo nos mordía. Este loro se ponía como loco y caminaba por todo el árbol. Mis hermanos le ponían hojas y una vez se cayó. Lo levanté, tal vez un poco desconfiado, pero pudo subir en mi brazo gentil para regresar al árbol. Y total traicionero me mordió el animal.
cuál divertido y juguetón. Ronda de aplausos. Gracias, Jessica Esmeralda. Oigan, ¿cuál es la zona? Me deja preguntas y me parece que es muy interesante la premisa narrativa ahí. ¿Cuál es la zona de confort de un loro? Además, la zona de confort de un loro mordelón. Este no es un loro que es un loro efectivamente que no echa chisme, no es un loro que esté hablando o que se robe la conversación de los visitantes, sino que es un loro mordelón. Eso ahí está chévere, ahí hay harto para contar. Jessica Esmeralda es un gran inicio de una historia, yo creo que puede seguirlo trabajando muy bien. Mira, siguen apareciendo manitos levantadas. César, por favor, adelante. Pues sí, ahora ya. Bueno, dice así, don Pablo solía pararse en los hombros de los niños de la casa del abuelo. Ya acostumbrado a ello, su visita mañanera nunca era rechazado. Mejor aún, se había convertido en una forma de bendecir el día. En lugar de incomodarnos, nos peleamos por ser el primero en sus patas agarrados en nuestros hombros. Abuela nos gritaba casi temeraria. Niños, si don Pablo se les caga encima, van a tener mil excusas para presentarle a la maestra. Don Pablo tenía sus preferidos. Casi humano, nos gustaba colocarle las pañoletas de la abuela o improvisarle medias rotas sobre su cabeza como una especie de audífono. Javier, el mayor de los nuestros, le colocaba el corbatín de la abuela. Y era entonces cuando la abuela, al verlo vestido así, nos soltaba una serie de improperios y todos salíamos a la escuela entre risas y nostalgia. Miren, una ronda de aplausos para ese texto de César, está muy chévere. Miren, yo creo que es que 10 minutos, estos ejercicios los estamos haciendo en 10 minutos. Yo creo que nos estamos dando cuenta de que hay una gran facilidad, una gran habilidad, de que estamos captando los temas de los que estamos hablando, los estamos captando muy profundamente. Sí, coincido, está bello y divertido. Además, empezamos a encontrar algunas coincidencias y es los loros por la mañana, ¿cierto? El privilegio de estar con el loro. Aquí el asunto, además el nombre está muy cómico porque se llama Don Pablo, es lo que entendí, ¿cierto? O sea, el nombre del loro tiene el don, lo que le da ya un asunto de como una forma de contraste cómico con formalidad al texto. César, muchas gracias, siempre tus textos son, te están cargados de una chispa muy especial y agradezco mucho que compartas eso acá. Sí. ¿Le ponía vestido a los loros? Sí, claro, sí, ahí hay bastantes comentarios en el chat, César, para que le eches un ojito ahí también. A continuación, Liliana, por favor. A ver, el mío dice así. José sabía que la gente del barrio lo admiraba. Su hermoso plumaje rojo se destacaba a pocos 2 metros de cualquier espacio. Además, Graciela, su dueña, le otorgaba el derecho como el animal más apreciado. Tenía 2 momentos especiales en su jornada. Por un lado, el banano con galletas y por otro lado, el momento de su ducha. A mediodía empezaba a gritar y sus plumas azules contrastaban con las rojas de su cabeza, cual sombrero de un lord inglés. Su sonrisa, porque aclaro, también sabía sonreír, sabía que su baño se aproximaba. Era un papagayo, ¿no? Oye, Liliana, aquí esto está muy lindo. El loro, como el loro inglés, pues no es un lorito, es un papagayo, como lo mencionas. Efectivamente, yo me lo imaginé azul con rojo y yo dije, wow, qué imagen tan poderosa viendo un ave de estas como un loro inglés. Ahí creo que las imágenes de referencia nos ayudan a construir bastante, enriquecer la parte visual de lo que podemos contar con eso. El loro mojado, si lo que le gustaba era el baño, en la idea del loro mojado, creo que hay un potencial muy grande para que pueda seguir explorándolo ahí. Muchas gracias. Sí, no alcancé lo que pasa después del baño, cuando Sí, sale de la ducha. 10 minuticos es muy cortico, pero lo dejamos para
para que siga haciendo la tarea. Miren, siguen apareciendo manitos levantadas. Vamos a pasar con doble D. Vale, voy. Belalcázar, tierra de loros, diría yo y nadie más. Dos loros recuerdo con plena conciencia y ambos en Belalcázar. En tiempos diferentes, épocas de mi ser distintas, de baldosas en construcción, una vorágine de amor, 1001 vidas en 2 meses y lagunas de 2 loros parloteando en mi memoria. Oigan, ¿qué es eso? Eso está muy lindo, doble D, de verdad. Creo que hay una conexión muy profunda con la memoria, el afecto. Eh, Creo que podemos explorar de manera muy interesante eso que estás planteando ahí. Hay una conexión con el afecto. Esa última frase, la laguna de dos loros, o sea, eso está, creo que ahí hay un poder muy, muy interesante y hay una imagen poética que se puede trabajar. De verdad, muchas gracias por compartir ese texto. Espero que tengas tiempo esta semana como para seguirlo revisando y todo, porque está bastante chévere. Mira, todos por aquí ahí están volcados en los comentarios en el chat, que todo está muy lindo. Tenemos todavía 2 manos levantadas. Marcos, a continuación. Bueno, el mío dice así. Los loros piden cacao, inclusive cuando ya son alimentados. Sin embargo, el cacao no siempre es el mismo. Hay cacao normal, cacao del común. También hay cacao amargo, cacao poco agradable de pasar. Pero aún con todo, aún con todo con ese cacao para tragar, ellos prefieren uno en especial. Aquel cacao los hace picar. Ciertamente hablo del cacao picante. Aunque les pica el paladar, no paran de tragar. En fin, espero aprendan a cerrar el pico y lo dejen descansar. Ronda de aplausos, por favor. Marcos, muchas gracias por ese texto. Vemos ahí una cosa muy interesante que tiene Marcos y es la sonoridad que está explorando en su texto. Eso es muy positivo. Eso es muy positivo. Ahí, si te interesa profundizar en el tema de la sonoridad, cómo las palabras pueden generar rimas y cómo es la cadencia de esas frases para poder generar esa expresividad, podemos más adelante profundizar en la expresión poética. Mira, por aquí Liliana está echando flores, fonemas y rimas muy bien trabajados. Ahí sí, es un esfuerzo adicional. Trabajar con las rimas es un esfuerzo adicional. Y si eso te está saliendo de manera natural, en 10 minutos, yo creo que es algo muy positivo y es algo que puedes aprovechar y explorar en tu propia forma de expresión escrita. Felicitaciones y muchas gracias por compartir ese texto. La última manito que tenemos levantada por aquí es Johncito otra vez. Adelante, John. Gracias. Bueno, este escrito se llama El lore del loro. En medio del bullicio de las redes, me encontré con un meme que decía, imagínate el miedo del hombre quien escuchó hablar un loro por primera vez. Entonces me puse a recordar mi primer encuentro con un loro, en la quinta de mis bisabuelos. Eran 2, con ojos grandes y analíticos. Mi bisabuela le decía mucho, ¿quiere cacao? A lo que ellos respondían. Yo no sabía qué era eso, pero me producía mucha alegría. Ahora que lo pienso, si mi bisabuelita hubiera oído sobre el meme de esta reflexión, estoy seguro que hubiera dicho, imagínate el pavor del loro quien escuchó hablar a un humano por primera vez. Gran texto, ronda de aplausos para ese texto de Johncito, muy bueno. Johncito, claro, encontramos circularidad en la narración, ¿sí? Esa circularidad es muy interesante y seguramente vamos a tener oportunidad de explorarlo más. Yo creo que, o sea, de verdad, yo estoy muy sorprendido, gratamente sorprendido con que ustedes puedan hacer estos textos tan breves, en 10 minutos, y que sean así de interesantes y que tengan como tan buen ritmo, tanta carne para donde agarrar, de verdad. Miren, el susto, yo creo, además creo que hay una premisa muy poderosa ahí y es el susto, quien escuchó hablar por primera vez a un loro, pero después la volteas para dar la circularidad y es
No, o sea, los loros han hablado siempre. Imagínense el primer loro que yo voy a hablar a un humano. Eso está muy, muy chévere. Creo que hay algo muy poderoso. John, muchas gracias por compartir ese texto. A todos también, muchas gracias por participar. Los que no alcanzaron a hacer este ejercicio, pues les queda para esta semana, para que saquen un ratico, ya saben cómo está ahí. Recuerden que hay una mano atada a la espalda que no nos deja, como quien dice, usar las dos manos para escribir, y es, traten de no usar la palabra que en su texto. Eso nos obliga a darle vueltas y a encontrar la forma expresiva. Siempre encontramos las diferentes maneras de cómo podemos expresar las cosas. Por aquí estoy viendo que están poniendo comentarios en el chat. Saca la creatividad, sí, gran sesión, muchas gracias, Pili. A Johncito también muchas gracias. Muy catártico, divertido, asombrosa, qué bueno, esta ha sido una gran sesión, yo la he disfrutado mucho y muchas gracias a todos. Les dejo por último el ejercicio de, esta ya es la última diapositiva que había puesto ahí, les dejo por último el ejercicio de leer el texto, el cuento que se llama Sopa de Pescado. Es un cuento ahí rarito. Recuérdense que Margarita García Roballo usa la autoficción, es decir, esto uno no está completamente seguro si esto parte de una experiencia real o en qué momento deja de ser experiencia real para convertirse en ficción. Ahí les dejo el ejercicio de lectura y una listica de cómo aparecen elementos de cohesión ahí. Y si tienen la oportunidad de señalar otros elementos de cohesión, pues aprovechenlo. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, por compartir sus textos, por abrirse a esta experiencia del taller de escritura Territorios Íntimos. Nos vemos dentro de 8 días entonces. Chao, chao.